gente bonita, preciosa, mis mujeres y hombres dermachizados a un videazo demashoso. Dando estar como siempre, ya saben que es un placer estar aquí con ustedes platicando de puras cosas demasiosas, de puras cosas sabrosas de nuestro príncipe kazajo, ¿verdad? Así es, yo lo sé. Yo sé que ustedes tienen ese mismo sentimiento. Mujeres, hombres, quien me esté viendo. Porque todos gozamos de maneras extraordinarias el arte, la música, las canciones y también a nuestro querido Dimash, ¿verdad? Yo lo sé, muchachas, yo lo sé, ¿eh? Pero bueno, antes de empezar, ahí van mis saludos internacionales. Salam, privet, hello, hola, bitam, kaisho, salut, chao, konnichiwa, salam alaikum y hola, hola a toda mi gente latina, toda mi gente hispanoparlante. Hoy damos inicio al primer video del 2023. ¡Sí! Después de varios años de espera, ¿verdad? Alcancé este año con la mejor información de nuestro príncipe kazajo. Y en este video vamos a checar todo lo que hizo nuestro querido Dimash en su segunda visita en Mumbai, allá en India, en un gran evento en donde él formó parte. No hubo cantadera, no hubo presentación ni interpretación magistral de nuestro Dimash, pero con su simple presencia iluminó y nos dio varios momentos dimashosos de este gran evento que fue el Festival de Cine de la OCC. O sea, de la Organización de la Cooperación de Shanghái. Pero antes de eso, nuestro querido Dimash llega el 22 de enero al aeropuerto de Nueva Delhi. Y aquí hay una foto de una afortunadísima deer que viajó en el avión junto con Dimash. Y ya cuando estaban en la zona de recoger los equipajes, también se lo topó y obviamente no puede dejar pasar ese gran momento que todas deseamos, ¿verdad? Ella es la deer Svetlana y bueno, viajaron juntos. Bueno, ya quisiéramos que hayan viajado asiento a asiento, no, pero bueno, al menos iban en el mismo avión desde Almatá hasta Nueva Delhi, allá en India. ¡Wow! ¡Qué afortunada! Pero ya entrando en toda la información de este gran evento, Dimash hizo este viaje a India por segunda vez porque participó como jurado, les repito, en el Festival de Cine de la OCC que se llevó a cabo del 27 al 31 de enero del 2023. Evento organizado por el Ministerio de Información y Radiodifusión a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Cinematográfico. Y esto fue para conmemorar la presidencia de la India en la OCC, cuyo objetivo es construir asociaciones cinematográficas y actuar como vínculo entre las culturas de otros países. Además de que las películas que fueron exhibidas ahí, pues bueno, fueron una gran y maravillosa ventana cultural para todos los espectadores que pudieron disfrutar de pues este arte, ¿verdad? Desarrollado por mentes maravillosas. Eso me parece importante porque eso lo podemos ver en todos lados. Nuestro mismo Dimash es una enorme, enorme y magistral ventana de toda su cultura, de todo el potencial kazajo en una sola persona. Podemos ver en él tradición, idioma, ahora sí que todos sus antepasados revividos en este maravilloso hombre, ¿verdad? Que nos deleita a través de su música, de todo su arte y que nosotras hemos aprendido a amar toda esa cultura asiática, ¿no? Que es la kazaja. Entonces, esto es maravilloso. Esto se los digo para que podamos entender un poquito, ahora sí que toda la amplitud que pueden generar este tipo de eventos en donde el arte invita a las personas a conocer culturas, creencias, tradiciones diferentes totalmente a las tuyas. ¡Qué maravilla! Y de hecho, aparte de las proyecciones de película de este festival, también este evento contó con clases magistrales, pabellones de países y estados, además de exposiciones de foto y puestos artesanales, entre muchísimas cosas más. O sea, es de una riqueza cultural muy, muy padre que se pudo vivir en ese momento. Otro punto importante de este festival de cine es que había proyecciones de películas que no competían y había una sección en donde sí había la competencia, en donde precisamente nuestro Dimash estaba
y formaba parte de este gran jurado que estaba conformado por grandes personalidades de distintos medios de varios países. Nada más por mencionarlos estuvo India, obviamente, China, Kazajistán con nuestro príncipe kazajo, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán y bueno, les repito, grandes personajes entre productores, actores, cineastas, directores y músicos como Dimash. Y bueno, entre los premios de competencia en donde Dimash junto al resto de los demás jurados tuvieron que deliberar para pues dar a conocer a los ganadores, hubo 14 categorías en los que destacan mejor largometraje, mejor actor, mejor actriz, mejor director y premio especial del jurado. La ceremonia de apertura del Festival de Cine de la OCC se llevó a cabo el 27 de enero del 2023 en el Jamshed Baba Theater. Espero haberlo dicho bien y si no, ya saben, mil disculpas, muchachas, por favor. Y bueno, el idioma oficial de este evento fue el ruso y el chino. El ruso sabemos que lo maneja bastante bien nuestro Dimash. El chino, ahí va, ahí va. Obviamente también estuvo el inglés porque participó India y ya saben que el inglés pues es un idioma global. Pero no pudo faltar también la traductora en este gran evento al lado de nuestro Dimash, que más adelante les estaré poniendo algunos videos de esta mancuerna que les repito en algún video atrás que hice en donde todas juraban que tenían algo que ver. Ellos no, ya les dije, ella es una mujer felizmente casada, pero pues es compatriota de nuestro Dimash. Y es muy buena en lo que hace. Es muy buena interpretando. Muy buena, De verdad, de rato les voy a poner un video en donde literalmente salvó a nuestro Dimash. Y bueno, ya con los audífonos puestos, vámonos ahora sí con los videos, ¿verdad? Porque ya fue bastante información, bastante introducción. Ya saben que no puede faltar aquí. Pero para que estén bien empapadas de esto y sepan a qué fue nuestro Dimash, ¿verdad? Y qué se festejaba, qué se realizaba. Pero bueno, vámonos con este video que fue exactamente el 27 de enero del 2023 y es cuando se lleva a cabo la ceremonia de apertura y en donde presentan pues de manera formal a todos y cada uno de los jurados, pasan al estrado y les hacen entrega de, no sé cómo decirlo, premios significativos por su participación. No sé bien, discúlpenme, pero vamos a ver este que es pequeñito. Vemos ahí va Dimash subiendo escalera. Y ahí le entregan como esta bufanda muy linda y este cuadro. Y bueno, mientras el presentador empieza pues a dar un poquito de lo que más bien de quién es Dimash, ¿verdad? Un personaje bastante importante en distintos países, en distintos continentes, ¿verdad? Y con una audiencia y unas DERs de varias partes del mundo. Vamos a ver ahora este otro video más larguito, un poquito más cercano. China, Russia, with a fan base of over 120 countries. Sus fans de 20 y tantos países. Ellos son los presentadores. Ahí vemos a nuestro príncipe kazajo. Bastante serio, ¿verdad? Todos los jurados, les repito, de distintos países. Y ahí pasan a retirarse, ya saben, nuestro príncipe kazajo. Y bueno, esa parte me la cortaron, pero en otro video más largo que vi, nuestro príncipe kazajo, ya saben, anteponiendo siempre a las personas pues de edad mayores que él, y él siempre hasta el último dándoles el paso, ¿verdad? Ahora vámonos con este video de backstage en donde vemos a Dimash y a todos los jurados reunidos pues esperando pacientemente con una buena taza de té o café, no sé qué era, pues su salida para seguir participando en este evento. Y ahí está el príncipe. ¿Qué es? ¿Como café? Bastante serio nuestro Dimash.
Nashi Uzbekama. Nada más le entendí salam aleikum, creo que es hola. Y ya, siguió meneando su tacita de café. Pero guapísimo, guapísimo que se veía, ¿verdad? Antes de pasar al otro video, también quiero comentarles que el 28 de enero, dentro de este mismo festival, se llevó a cabo varias sesiones en donde distintos oradores hablaban de distintas cosas. Y nuestro Dimash participó, claro que sí, en la sesión de componer música, romper barreras. ¡Qué mejor candidato que él para hablar de este gran tema, ¿verdad? Nuestro Dimash, siendo de Kazajistán, un país remoto, lejano, que muchas de nosotros jamás en nuestra vida habíamos oído hablar de él, pues bueno, ahora nos tiene hablando en kazajo, ¿verdad? Cantando en idioma que jamás imaginamos, ¿verdad? Y bueno, él es excelente haciendo esta representación de romper barreras con el arte, con la música. Y bueno, vamos a ver este video en donde canta él, Jimmy Jimmy. Sí, claro que sí, que lo vimos también en un video pasado. Muy pequeñito, pero muy bueno, ¿verdad? Y ahora vamos a ver este video en donde nuestro Dimash, ya saben, es imán de todas las fotos, de todas las chicas, de todas las personas que están ahí presentes, que quieren su momento dimashoso junto a él. Vamos a ver. Qué guapo, ¿eh? O sea, qué guapo es. Qué guapo se ve. Bienvenidos a la SCO Festival. Hombres, mujeres, todo el mundo quiere su foto con nuestro Dimash. A este chico de la gorrita ya lo habíamos conocido también en el primer viaje que hizo a India, que ya saben, es como su acompañante, también le hace como tipo guardaespaldas para que calme un poco los calores kazajos, pero vean todos súper emocionados. Qué alto es nuestro Dimash. Me encanta cómo se ve. Esa camisa le queda bastante bien, el cabello también. Sí, como no, ella dijo, yo aparte de mi foto grupal quiero mi selfie, claro que sí. Oh, se lo llevaron. Ya no dejaban que se tomara fotos con los demás. Bueno, una última afortunada. Como no, yo también. No se me escapa. Wow, me encanta. Ahora vamos a ver este otro video. Lo vemos que está firmando autógrafos para gloriosos o gloriosas dears. Miren qué guapo se ve en esa foto. Si no me equivoco fue en Sochi. Muy pequeñito, pero para que vean que nuestro Dimash se dio tiempo de todo. Fotaza, autógrafos, momentos grandes para sus dears y con sus dears. Ahora vamos a ver esta pequeñita entrevista que le hicieron justamente ese día. I think music and film Yo creo que la música y el cine is es one thing. una one sola thing, cosa. Same thing. Lo mismo. Because ¿Por qué? When you have any ideas about music, Cuando tú tienes you una can idea see in sobre your mind sobre la música, pictures. lo ves When you have en tu any mente. ideas about shooting, you have ideas about music. Same things, I think. Y lo reflejas pues en los videos. Entonces él dice que el cine y la música es relativamente lo mismo. Guapísimo se veía, ¿eh? Qué buen close-up de entrevista, ¿eh? Muy guapo se veía.
También ese mismo día del 28 de enero, nuestro Dimash se fue a comer sabrosamente con una gran personalidad, también compatriota de Dimash. Estoy hablando de Marat Bizialgaliev, que es un reconocido violinista kazajo y director de la Orquesta Filarmónica de Kazajistán Occidental y la Orquesta Filarmónica de Turan Aliam de Kazajistán, además de ser director musical de la Orquesta Sinfónica de la India. Y bueno, wow, una persona bastante importante y reconocida dentro pues del mundo del arte. Y vean estas fotos en donde los vemos pues platicando muy a gusto. Nuestro Dimash sonriendo de la manera más linda, ¿verdad? Posible. Y también esta fotaza no podía faltar al lado de un piano. Oigan, qué bien se ve. Y me encanta cómo se ríe. Algo muy particular de nuestro querido Dimash es que tiene una forma de sonreír muy diferente, pero muy linda. Como que no enseña los dientes, ¿verdad? No es como en una E. Pero me encanta cómo se ríe. Pero aparte de este encuentro en donde estuvieron comiendo muy delicioso en un restaurante, Dimash un día antes, si no me equivoco, fue a visitarlo a su casa, en donde, vaya, tuvieron una plática profunda e interesante de lo que es el arte y la música clásica. Además de hablar pues de distintos y futuros proyectos que pudieran ellos tener. ¡Qué maravilla! Yo también te invito a mi casa, Dimash, para hablar de cosas profundas. ¡Claro que sí! Ya saben que soy una diva latina fogosa, ¿no? ¡Ah! Pero también me gustan otras cosas, ¿no? Todo es calores latinos, muchachas, no, me gusta también la música clásica, cosas sencillas, simples, en donde puedes encontrar de verdad una belleza monumental. Y si las acompañas con alguien que entiende esto, Dimash, call me. Y justamente en estos días donde conoció pues este gran violinista kazajo, también hubo unas fotos con una chica, no es una prima. Bueno, sí podríamos agregarla a la gran lista de primas, ¿verdad? De Dimash, que es extensa. Pero que también es una muy guapa y talentosa violinista, ¿verdad? Que también tuvo su momento dimashoso, no una, sino 2 veces. Y además déjenme decirles que ella interpretó la canción de The Love of the Tired Swans a violín. Bellísimo. Les voy a poner aquí un video para que lo gocen. Es ella. Imagínense un dueto a capela, nuestro Dimash al lado de este violín. Lindo. Ok. Aquí vemos las fotos. Ella es Mierujer Tursumbiekova y es una gran violinista también de la Orquesta Sinfónica de la India allá en Mumbai. Y vean, es muy guapa. Es muy guapa, claro que sí. Pasa por una prima, sí. Vean qué bien se ven los dos. Pero es que de verdad me encanta cómo se veía ese día nuestro Dimash. Pero ella es muy linda y les repito, es muy talentosa. Sí. Y ahora vamos a ver esta dear que, bueno, se tomó su selfie con Dimash 2 veces en distintos días. Esta que fue el 28 de enero cuando Dimash dio su sesión como orador. Y esta, claro que sí, dijo, de aquí soy, tengo que aprovechar mi segunda oportunidad. Ven qué guapo se ve nuestro Dimash. Esto fue justamente creo que el último día en la ceremonia de clausura. Qué bien se ve nuestro Dimash. Muy bien, ¿eh? Y ahora vamos a ver este video ya pues en la sesión como orador.
de componer música, romper barreras, en donde nuestro Dimash dijo bastantes cosas interesantes, pero también se exhibió bastante de su arte. Uno de ellos fue SOS, también estuvo The Story of One Sky, pero vamos a ver este. Ya les dije, yo quiero un pantallón así en mi casa para poder deleitarme a gusto la pupila. One time, I want to say a lot of thanks for everybody. Quiere agradecer a todos aquí for having us. por Yes, for me, great honor tenernos, to be here and por show my permitirnos performances, my music videos in front of you, for you. mostrar mis videos enfrente de ustedes. Everybody, just Todos son welcome to Kazakhstan. bienvenidos a Kazajistán. We are all waiting you. Los estaremos esperando our country. en nuestro país. Welcome to Kazakhstan. Bienvenidos a Kazajistán. Namaste for everybody. Namaste. Namaste. Yo creo que hablaba en plural porque les repito, la intérprete es también compatriota de él, es kazaja, nada más que bueno, su marido es de India y ella vive en Mumbai. De hecho, encontré este otro video en donde, les repito, se exhibe la canción y el video de Story of One Sky y la intérprete queda, vaya, grandemente conmovida por lo que expresa y provoca esta canción y este video. Y nuestro Dimash lo capta y le hace un gesto como diciendo, tranquila, tranquila, bastante acogedor, amable. Vamos a ver ese video. Енді актер деп, композитор және актер деп қосылуға болады шығар. Ой, рахмет. Yeah, so you were known as a singer and a songwriter, but today we can see that you are an actor also. Ay, se le quiebra la voz y entonces, I want to use híjole. This chance, and I want to say Ella me representa one very completamente. important thing. Just need to respect each other. Just need to love each other. Yes. Qué guapo se ve. Pero, híjole. Yeah, so you were known as a singer and a songwriter, but today we can see that you are an actor also. Estoy diciendo, para. Today we can see that Yo estoy you are aquí an para actor also. apoyarte. Okay, thank you. I want to use this chance. Y es and I cuando want to Dimash say- toma la palabra para darle un respiro a ella y que se pueda pues calmar, ¿no? De tanta emoción. Definitivamente, le repito, ella yo creo que nos representa a todas y cada una de las Dears en ciertas canciones que tocan el alma, el corazón y nos hacen derramar lágrimas. No, bueno, ya hasta me conmovió, no me gusta ver a la gente llorar porque, no sé, me contagio muy rápido, pero wow. Eso, señores, es magia dimashosa. Hasta las personas que trabajan con él, que tal vez estén pues ya bastante acostumbrados a su música, a todo eso, llega ese momento inexplicable en donde las emociones se desbordan. ¡Wow! Me encantó ese video, me encantó. Y me encantó mucho más también la actitud de Dimash, de salvarla en ese momento, así como después ella le toca salvarlo a él, ¿no? Pero wow, qué maravilloso video. Y eso me lleva a algo muy cierto que dijo nuestro Dimash exactamente en esa sesión. Palabras de él. La barrera del idioma no se aplica a la música. La música es un idioma en sí mismo. Exactamente. No hay obstáculo cuando se trata de música. No lo hay. Y nuestro Dimash, ya les digo, es el mejor ejemplo de esto. Ahí mismo también pues pudimos observar que hizo un llamado a la no guerra. Todos somos uno mismo. Que nosotros nos sintamos separados del vecino, del uno, del otro, de lo que sea, hasta nosotros mismos, es diferente. Pero realmente la naturalidad del ser humano y de todo es que estamos conectados con todos. Difícil de entender y de llevarlo a cabo, pero es muy bello y es muy cierto. También de esa misma sesión vamos a ver esto que me parece que es como ya la parte final, en donde nuevamente le hacen entrega no solamente a Dimash, sino también a la mediadora de esta entrevista,
de este cuadrito con una imagen que exactamente no sé qué es, pero vamos a verlo. Por cierto, créditos totales siempre quien nos comparte todos estos videos, estas fotos. No son míos, ya lo saben, yo los tomo de las redes sociales, pero créditos totales a ellos. Vemos. Ahí está nuestro Dimash, también recibiendo el suyo. Si alguien sabe exactamente qué es o qué significa, pónganmelo en los comentarios, por favor. Vámonos a algunos videos exactamente del último día de este festival cinematográfico en la ceremonia de clausura, pero vamos a ver a nuestro querido Dimash siendo espectador. Les repito, él no cantó nada, no interpretó nada, él simplemente fue jurado y espectador. Así que vamos a ver este video en donde nuestro Dimash está simplemente sintiendo, dejándose llevar por la interpretación de un niño muy talentoso. Perfil que tanto nos gusta. Movimiento de cabeza. Gracias a la DIR que nos dio The Shoot, ¿verdad? En vez de estar grabando al niño, claro, vamos a grabar al príncipe. Y exactamente aquí está, pues, la otra perspectiva, ¿verdad? Ahí vemos a este niño. Acompañado, ¿verdad? Con este hombre también muy talentoso. Ladies and gentlemen, the little genius. Un pequeño genio. Please give him a big round of Nuestro applause Dimash on de the pie. Anirban. Siempre pues apoyando, ¿verdad? El talento infantil, el talento de los pequeños, de los jóvenes. Y bueno, siempre lo demuestra, siempre. Niño, ven acá que te pares a agradecer y más porque el príncipe te aplaudió. No es cierto, pero la verdad es que qué talentoso es, ¿eh? Y nuestro Dimash lo sabe, por eso se levantó, fue el único que se puso de pie y aplaudió con toda la emoción del mundo, ¿verdad? ¡Qué afortunado niño! O sea, que un genio le aplaudo a otro pequeño genio. No a cualquiera. Vamos a ver esta otra toma, ya un poquito más de frente, de nuestro Dimash. Su carita, me encanta. Su boquita y su naricita. ¿Observaron a la chica de atrás? No, se los voy a volver a poner. Observen a la chica de atrás que tiene como gorrita. Ya en los últimos segundos como que voltea discretamente, ¿no? Ajá, así cual. Discretamente lo voltea a ver y sonríe. Vean. Como, déjame poner atención allá, no tengo que voltear, no puedo. ¡Ah! Oh, sí, lo vi. ¿Vieron? Ahora vamos a ver este momento justamente en la ceremonia de clausura, que es cuando presentan a cada uno de los jurados. We have Mehmet Sen Soyan from Tajikistan. Podemos ver a nuestro Dimash bien sentado, de perfil. From Uzbekistan. Ivan Udraves from Russia. And a jeweler who's a huge star in his own Dimash apenado. Dimash Kudesha. Eso, tan guapo. Vamos a ver ahora este video en donde una vez más nuestro Dimash capta la atención de todos en ese día de clausura. Vamos a ver. ¿Qué cabello tan largo tiene esa mujer?
qué hermoso. Ay, quisiera yo. Pero vean toda la gente que está haciendo fila para tomarse su foto con Dimash Kudaibergen. Claro que sí. Ahora vamos a ver una compilación de los momentos de nuestro Dimash como espectador, ¿verdad? En este festival cinematográfico. Es seriedad. Claro que sí, siendo fan, grabando algo que le gusta. Ahí está nuestro Dimash. Muy pequeño. Necesitan ojos rápidos. Las DIRs ya estamos acostumbrados. Ojos rápidos para... ya lo vi. Ya lo vi. Ahí está nuestro Dimash. Pero qué interesante ver a Dimash como eso, un espectador, como el público. Porque siempre está arriba del escenario, siempre. Pero interesante lado que ahora tuvo que vivir, ¿cierto? Ahora vamos a ver este video. Es cuando le hacen una entrevista, pero es bastante inaudible, pero hicieron esta edición. Es que el hombre se ve divino, divino. Vean. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo se ríe? Es que es guapísimo. Y siempre con la mano en el bolsillo, siempre. Les digo, quién sabe qué tanto está diciendo, no se entendía muy bien, pero qué deleite visual. Qué deleite visual es nuestro Dimash. Oh, sí. Y eso que lo estamos viendo en video. Imagínense en persona. Oh, my God. Me va a dar algo ese día. Me tendré que llevar mi buen virote. Por si la emoción me gana. Una coquita para subir la presión. Esto me va a bajar. O se me va a subir. Hay un dulcito para tener a la mano. Ya habría que me cachen sus brazos, ¿no? Basta, Iles, basta, contrólate. También mientras deliberaban pues los distintos ganadores de las competencias, quiero que vean esta foto, porque aparte que se ve divino Dimash, una vez más usa esta chaqueta negra de un grupo de fans de aquí de México, latino, Be With Me, y al lado quiero que alcancen a ver que dice México. Le gustó bastante este detalle, este gran regalo, y eso da gusto, porque aparte de que pues siempre está atento con los detalles de las DIRs, pues este es un regalo latino, ¿no? Orgullosamente latino, y eso es magistral. Me encanta. Ahí vemos a todos deliberando, pero para que vean que sí le gustó bastante su regalo, bastante su detalle. Ahora sí, nos vamos con un par de últimos videos, en donde dijo, tal vez sí, Dimash no pensó lo que estaba diciendo, ¿verdad? O si lo pensó, no se controló y no se cayó. Pero a nuestro príncipe se le perdona todo, ¿verdad? Este es el momento en donde alguien le pregunta que si ve películas o qué tipo de películas ve. Y la respuesta de nuestro Dimash impresionó a muchos. Yo creo que la más impresionada fue la intérprete. Sí. Vamos a verlo. ¿Qué tipo de películas На самом ves? деле я очень выборочно подхожу к просмотрам фильмов. Muy selectivo. И точно так же, когда слушаю музыку, я тоже очень категорично прям выбираю, какую музыку слушать. Потому что я считаю, что просмотр фильма — это такой же момент, когда ты выбираешь на пару часов. Es lo mismo себе que por un par de партнёршу. horas elegir a una pareja. Wow. O algo así. ¡Chin! ¿De verdad lo dije? Ay, Dios mío. Sin afán de burlarme de nuestro Dimash, ¿no? Pero, híjole, es que es de esas cosas, equivocaciones tal vez, que yo creo que lo dijo sin realmente pensarlo, ¿verdad? Y fue tanto así que vemos este gesto de, ups,
¿qué dije? O sea, totalmente avergonzado de lo que dijo, porque, pues sí, comparó, o sea, dijo que él es muy selectivo al momento de elegir tanto la música que oye como las películas que ve, y lo comparó con elegir selectivamente por un par de horas a una pareja. ¿No? Ups. Ahora vamos a ver otro video que lo hicieron ya como en forma de meme y ver a la traductora como la salvadora de lo que dijo Dimash, porque les recuerdo que ella es la que traduce, la que interpreta lo que dice nuestro príncipe, ¿verdad? Al público. Vamos a ver esto. Потому что я считаю, что просмотр фильма — это такой же момент, когда ты выбираешь на пару часов себе партнершу. Right? You are giving Ok, 2 hours or tú le 3 das hours to it. 2-3 horas a It's eso, like giving your como time to si your le dieras tu partner. tiempo a tu compañera, a tu pareja. Digamos que la ponen como salvadora, ¿no? Dimash, deberías de pagarle más porque ella es tu salvadora. Партнершу. La expresión de ella. Wow. Ups, no debía haber dicho eso. Les digo, y esto ya es como en forma de meme. Ya saben, todo divertido. No se vayan a sentir mal algunas, ofendidas con todo esto, ¿no? Tómenselo a la ligera. Y bueno, pues así ya con esto. Pues bueno, esta fue toda la información. Varios videos de momentos dimashosos, divertidos, de nuestro querido Dimash y Dears. Espero les haya gustado. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes, en donde quiera que estén. Las mejores vibras dimashosas de aquí para allá. Y put your skin shit. Bye.